Me parecía, bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes a todas. Antes de comenzar, me pueden ir abriendo los micrófonos, pues les quiero hacer algunas preguntitas. Antes de comenzar esta charla, partimos de la base, todos ustedes conocen de terapia floral como mínimo el sistema Bach, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Algún otro sistema que conozcan además? California, Bush, sí, algo de Bush. Sí, algo de Bush, claro, que es lo que vamos a ver ahora. Bien. Uh-huh. ¿Alguien más que conozca más de un sistema, más de Bach? N. Hasta cubanos, ¿no? Hasta de La Habana hubo, y orquídeas y muchas. Bueno, como ustedes saben, vamos a hacer un poquito de historia. Durante, por lo menos, después que el doctor Bach crea su sistema, durante más de 40 años después de su fallecimiento, no hubo en el mundo ningún otro sistema floral. Ni hubo investigaciones ni desarrollos. Las flores de Bach se fueron difundiendo, sobre todo en países que eran colonias inglesas. Tenemos que llegar a la época, a comienzos de la década del 70 recién, para que otros investigadores que conocieron y trabajaron con las esencias Bach se plantearan con toda lógica que debe haber muchas más esencias florales que tengan propiedades curativas. Lo que pasa es que había que descubrirlas. Y ahí comienza lo que sería una segunda etapa en el desarrollo de la terapia floral. Ese señor que comenzó en la década del 70 se llamó Ronald Gorman, más conocido como Gurú-Das. Gurú-Das es un nombre espiritual. Ronald Gorman investigó las propiedades, en principio, luego investigó muchísimos remedios vibracionales más, pero en principio de unas 100 y algo de esencias diferentes al sistema Bach. Pero Gurú-Das tenía un inconveniente, no era un sensitivo como lo era Bach. Ustedes saben que el doctor Bach usó él mismo sus propiedades, sus capacidades de sensibilidad para poder percibir el mensaje de cada flor y luego prepararla. Bueno, Gurú-Das no tenía esa capacidad, pero digo yo siempre, lo resolvió a los yanquis. Contrató a 2 médiums, a 2 sensitivos que hicieran el trabajo por él. Y empezaron a investigar distintos tipos de esencias con un plan muy ambicioso, porque Gurú-Das decía, yo si pudiera inventariar todas las flores del planeta, lo haría. Y entonces, bueno, guiado por esos dos, uno se llamaba Kevin Ryerson, uno de esos sensitivos, ellos iban hacia el ámbito donde estaba la planta, se conectaban con la planta, y Gurú-Das tomaba nota de lo que le decían estos dos sensitivos. Y la verdad que le dieron una información muy abundante, muy amplia, mucho más amplia que la que no, porque el doctor Bach, cuando nosotros leemos sus primeros trabajos, vemos conceptos muy breves y hasta poéticos sobre la flor. Hoy conocemos mucho de las flores de Bach por el uso, la experiencia, porque ha pasado mucho tiempo, hay mucha investigación realizada, pero si Bach no nos iba a decir esta flor es para el dolor de cabeza, esta es para el dolor de espalda,
daba conceptos, como les digo, bastante poéticos, bastante clematis como lo era Bach, ¿no? Estos medios daban información muy precisa, a tal punto que el libro de Gurudas, que se llama Medicina Vibracional, es un libro que está escrito en inglés. Nunca hubo una traducción oficial al español, existen traducciones, pero digamos que no se hicieron a nivel editorial, hay gente que la hizo de motu propio. El libro está dividido en dos grupos, en flores que afectan fundamentalmente al cuerpo físico y flores que afectan fundamentalmente al área emocional. Pero más allá de eso, la descripción que hacen estos sensitivos era muy detallada, incluso hasta explicaban los antecedentes kármicos de la planta, en qué chakra actuaba, en qué afección física concreta, después vamos a ver algún ejemplo, y incluso, bueno, a nivel emocional, a nivel espiritual, incluso hasta trabajaba, hasta decía, bueno, si hay tal aspecto astrológico en la persona, esta flor alivia los tránsitos del planeta Saturno o del planeta Marte, en tal, o sea, es muy abundante la información que daba Gurudas. ¿Por qué les cuento esto de Gurudas? Porque tenemos que hablar de otras flores, porque si no fuera por el trabajo de Gurudas, no hubiese habido más investigación en el ámbito de la terapia floral. El trabajo de Gurudas es como que iluminó el camino para que luego muchos investigadores siguieran su camino. Entre ellos, Richard Katz y Patricia Kaminski, que todavía no se habían conocido, todavía no eran un matrimonio, pero Richard, que era psicólogo, pero que también era físico y que trabajaba en Nueva York, estaba trabajando en el área de la física, pero también tenía su costado humanístico, y precisamente era la época de la guerra de Vietnam, y él no le hacía mucha gracia tener que utilizar sus conocimientos de física para ayudar al gobierno en lo que sería armamento para la guerra. Entonces se volcó más hacia lo humanístico, hacia la rama de la psicología, ya conocía las flores de Bach, y se entera que hay un señor Guruda que está en Colorado, que está investigando otras esencias diferentes a las de Bach. Entonces él se acerca a conocer el trabajo de Gurudas. Y está un tiempo con Gurudas. Luego él decide continuar su investigación por sus propios medios y variando alguna metodología, porque Richard, acuérdense, por un lado era psicólogo, por el otro lado era físico, matemático, y tenía la cuestión del método científico, y no le caía muy bien que Gurudas tomaba nota al pie de la letra, lo que le decían los dos sensitivos, y lo aceptaba a pie juntillas. Es verdad que después se confirma todo lo que los sensitivos le tradujeron a Gurudas, ¿no? La precisión de la descripción, pero Richard prefería, si bien no descartaba la percepción sensible a través del estado meditativo de las esencias florales, Richard quería trabajar en varios niveles diferentes de investigación. Y por eso él se aparta de Gurudas para hacer su propio camino. Pero ese es el motivo por el cual en las esencias de la fe de California encontramos la gran mayoría de las mismas esencias que investigó Gurudas. O sea, en el mundo hay muchas esencias que se terminan repitiendo, hechas por distintos elaboradores, pero si no hubiera sido por el trabajo de Gurudas y el libro, porque el libro que él escribió comenta cosas que le sirvió de guía
a los futuros elaboradores florales que hay en el mundo. Entonces, acá entramos en un proceso que es lo que llamamos esencias de segunda generación. Ahora bien, en el mundo muchísimas esencias se repiten, son las mismas hechas en distintos países. El diente de león, incluso lo podemos encontrar acá en Argentina, lo encontramos en Chile, lo encontramos en España, en Francia, en California, es la misma esencia, el Taraxacum officinale. Mucha gente dice, bueno, pero ¿y cuál es mejor? No se trata de cuál es mejor, se trata de si está bien preparada. Yo digo, las esencias florales son como el vino. Si el vino está bien hecho, no importa si es de Mendoza, de Chile, de San Juan, de California, que hay unos buenos viñedos, o de Italia, mientras esté bien hecho. Hoy ya no es un secreto preparar una esencia floral. Ahora, como les decía, hay esencias que se repiten y también hay esencias que, por ejemplo, en Francia, el sistema DEVA francés tiene la versión francesa de las flores de Bach, hechas en la campiña francesa, y tiene otro grupo de 100 esencias, más o menos, que vienen a ser todas lo de segunda generación, la mayoría de las que están en California, o de las que investigó Gurudas, más otras esencias que son propiamente de Francia. Entonces, en el mundo las esencias se repiten, los remedios, digamos. Después cada uno tendrá su elaborador favorito. Pedro López Clemente hace las esencias del Mediterráneo y las del Nuevo Mediterráneo. Andreas Corte tiene una enorme gama de esencias de distintos países, de distintos lugares. Incluso tiene esencias que no son solo de flores, tiene esencias de gemas, tiene esencias de planetas, tiene esencias de animales salvajes, en fin, una enorme gama de remedios vibracionales. Pero, en un momento dado, como decíamos, la mayoría de estas esencias se van repitiendo. Hasta que llegamos a Australia, y en Australia nos encontramos con el naturópata Ian White, que investiga un sistema exclusivamente basado en flores australianas. Por eso el nombre del sistema australiano, Australian Bush Flower Essence. Bush no es la marca de las esencias, Bush quiere decir arbusto. Y el bush australiano se refiere al monte australiano, que es la zona que él visitaba con su abuela, que viene de una generación, de 5 generaciones de naturistas, de botánicos, de especialistas en hierbas, de farmacéuticos, que, digamos, hicieron que él también decantara en este tipo de profesión ligada a lo natural. Vamos a ver algunas características de la vida de Ian White. Entonces, Australia tiene la característica de ser un continente el que más plantas con flores posee, y además que tiene una flora y una fauna totalmente atípica y original, a tal punto que hay especies que solamente se pueden encontrar en ese lugar. Por ejemplo, usted tiene un animal como el ornitorrinco, que es el único mamífero que pone huevos. Ya es una rareza. Pero también tienen el koala, tienen el canguro, que solo lo encuentran ahí, y una enorme variedad de plantas con flores. Hay otro sistema australiano que se llama Living Essence, que yo no me acuerdo, pero debe tener más esencias florales que las australianas, que son 69, y ninguna de esas esencias se repite, o sea, no es como el caso de todo lo que vino como segunda generación, que las de Guruda, las de California, las de Francia, las de España, muchas de ellas son las mismas esencias hechas por distintos elaboradores. El Living Essence y el Australian Bush Flower Essence
no se repiten las esencias. O sea, eso ya nos habla de la riqueza de la flora australiana. Entonces, este sistema australiano tiene la característica de ser original, un poco distinto a los que ya he mencionado, ya sea Bach, ya sea California. Nosotros, que vamos a empezar a dar un curso sobre estas esencias, durante mucho tiempo solo existieron las esencias hechas por Ian White. Nosotros en la caja de Pandora trabajamos con otra línea de esencias hechas en Australia, las mismas que investigó Ian White, pero preparadas por otra gente, que es una línea, es una empresa que se llama Body and Emotion, y que tiene distintos grupos de esencias florales y vibracionales. En este caso nosotros vamos a hablar de las flores australianas, pero les voy a mostrar, a medida que avancemos, otra serie de productos vibracionales de Body and Emotion, de los cuales las esencias de Australia son solamente, bueno, una gama que es una opción al sistema australiano de Ian White. Vamos a comenzar ahora a ver algunas imágenes. Por empezar, vamos a ver algunas consideraciones sobre Australia. Australia es el continente más antiguo y asimismo el que más plantas con flores posee, y forma parte de una de las bioregiones más singulares del mundo. Como les dije hoy, su flora y fauna son muy distintas a las que pueden encontrarse en otras regiones del planeta, a punto tal que muchas especies de este continente no pueden ser halladas en ningún otro lugar, como el ornitorrinco, que es el único mamífero que pone huevos. En el clima australiano podemos encontrar todas las variedades: desértico, templado, húmedo, de montaña y marino. Generalmente muchos piensan que todo el clima australiano es seco y árido, pero eso es en realidad limitado a la región central de Australia, donde hay un escaso promedio de precipitaciones anuales, que es solo 150 milímetros. Por otra parte, Australia es un ambiente no contaminado, y siendo esta una de las razones por las cuales estos remedios tienen una gran intensidad y actúan muy rápidamente. Y acá lo tenemos a Ian White. Como les decía, la familia de Ian White ha tenido terapeutas en medicina natural, especialmente en herboristería, por 5 generaciones. Y él nos cuenta: crecí en el bush, o sea, el monte australiano. Mi padre, abuela, bisabuela y tatarabuela fueron herbarios botánicos, las dos últimas en Nueva Zelanda. Cuando era un muchacho, mi abuela, que como mi madre se especializó en el uso de las plantas australianas, solía llevarme a los chaparrales y con su profundo entendimiento me señalaba las plantas y flores curativas. Siempre me decía que las plantas locales eran las más indicadas para curar y nutrir a la gente local. Después les voy a contar una anécdota muy interesante que él tuvo con su abuela, cuando le mostró una flor, y era una flor que él muchísimos años después preparó como esencia floral. Bueno, Ian estudia y se recibe, tiene un bachillerato en ciencias de la Universidad de Nueva Gales del Sur, y se graduó en el Colegio de Terapia Naturales de Nueva Gales del Sur. En los últimos 30, ya digamos 40 años, se ha venido desempeñando exitosamente como naturópata y homeópata, además de interesarse por temas metafísicos y espirituales. Él habitualmente da cursos en distintas partes del mundo, ha venido a la Argentina varias veces,
y no solo va difundiendo su sistema, en muchos lugares del mundo se distribuye, sino que por supuesto también lo que le interesa es recoger las experiencias de los terapeutas que utilizan las esencias. Desde 1987 ha viajado extensamente por Australia, investigando y desarrollando un rango de 66 remedios, usando flores nativas de diversas áreas. Ahora vamos a ver algunos pasajes, algunas imágenes de los distintos territorios de Australia, áreas tales como el territorio del norte, las Olgas o Catajuta, el Kimberley o los desiertos del sur australiano, o la zona occidental de Victoria y Sydney. Este es un concepto textual que nos cuenta. Dice: las plantas australianas tienen una real belleza y fuerza. Hay algo extraordinario en ellas, además del hecho de que Australia tiene el más alto número de plantas que florecen. Estas son las más antiguas del mundo. Desde el enfoque metafísico, Australia ha tenido siempre una energía sabia y antigua, y en este momento hay una tremenda y nueva vitalidad allí y en Nueva Zelanda. Y acá tienen una de las plantas. Les cuento cómo armó el sistema. Él, al principio, preparó 50 esencias. 50 esencias. Y ahí armó su primer set. Con el correr del tiempo, preparó 12 esencias más, que las fue incorporando lentamente, y llegamos a 62 esencias. Su primer libro habla solo de las 50 esencias. También hace una serie de remedios que así como el Rescue Remedy de Bach, hay un Emergency Essence, que vendría a ser el Rescue australiano, que es un remedio de rescate, la verdad que es muy poderoso. Pero él además desarrolló muchas otras fórmulas combinadas, no solo un remedio de emergencia. Al principio desarrolló 5, pero en la actualidad hay más de 21 o 22 remedios combinados, preparados por separado de lo que es el set de las esencias individuales. Y después de esas 12 esencias, empezó a agregar otras más, ya de a una, hasta llegar a 69 esencias florales. Digo florales porque él luego sigue desarrollando otros productos vibracionales, como las esencias de la luz blanca, y otras que ahora no recuerdo el nombre, pero que son remedios energéticos, pero que no provienen de la energía de flores, sino de ambientes o de lugares especiales. Por ejemplo, hay una esencia antártica hecha con el agua de un glaciar de la Antártida, como a su vez hay otra esencia hecha con el agua del glaciar del Ártico, otra con agua del río Amazonas, otra una esencia con agua del lago Baikal. Ese tipo de esencias ya no son florales, se trabajan por separado. Yo personalmente no me dedico a ellas, y trabajan exclusivamente temas espirituales. Con las esencias florales trabajamos temas físicos, emocionales y también espirituales. Sobre todo las últimas esencias florales van a ver que apuntan a aspectos muy, digamos, de la espiritualidad, pero que tienen justificación que hayan surgido en los últimos años, porque es cuando surge la necesidad de la humanidad de hacer un trabajo sobre estas áreas. El mismo Yang Wei dice que si él hubiera preparado esa esencia 5 años antes, no se había formado a nivel de la conciencia colectiva humana la necesidad de trabajar
ese tipo de energía. Por eso todos los elaboradores florales coinciden en esto. No es el elaborador floral el que descubre a la planta, sino la planta que descubre al elaborador. Dicen Katz y Kaminsky que las flores transmiten un mensaje de la naturaleza al alma humana, a la conciencia de hombres despiertos. Entonces no es casual en qué momento descubrimos que tal esencia puede ser preparada. Ya les voy a contar alguna anécdota que ilustra esto con más claridad. Acá estamos viendo una de las más nuevas esencias, que es el árbol del boab. En Body and Emotion Australia tenemos por costumbre ponerle otro nombre a la flor, aunque la flor es la misma, la planta es la misma. El nombre en inglés lo conservamos para que lo puedan ubicar, pero se designa con una especie de afirmación para más o menos conocer la acción de la esencia. En Body and Emotion Australia, al boab lo llamamos patrones ancestrales, porque precisamente la propiedad de esta esencia es limpiar todas las pautas que estén en nosotros, que han sido transmitidas, ya sea por nuestros ancestros, por nuestro árbol genealógico, o incluso que provengan de vidas pasadas, pero que están condicionando actualmente nuestro presente. Es para limpiar, como dice él, Yaguay, para no pasarse la vida haciendo terapia para cortar lazos con la familia, para trabajarlo con este tipo de esencia. Y este es el árbol que está en la zona del Kimberley. Este es un lugar que se llama Las Olgas, Catajuta, y los aborígenes australianos consideran a este lugar el centro físico y espiritual de Australia. Hay otra cosa que nos cuenta Ian White en sus libros. Él dice que el Dr. Bach en realidad es un pionero moderno que le tocó encarnar en su momento para mostrarle al mundo que hay otra forma de curación a través de esencias florales. Pero en realidad las esencias florales como elemento curativo fueron utilizadas desde la más remota antigüedad, incluso por los aborígenes australianos, que antropológicamente son considerados la cultura más antigua del mundo. Lo que pasa es que los aborígenes, que utilizaban las propiedades de las plantas, como hacen los chamanes de cada tribu, también utilizaban las propiedades vibracionales, no solamente porque yo puedo alimentarme de la planta, puedo preparar un remedio de la misma planta, como se hace en fitoterapia, pero ustedes saben que la terapia floral no es lo mismo que la fitoterapia. En la terapia floral nosotros capturamos la energía viva de la flor para que armonice aspectos más sutiles. Bueno, los aborígenes también utilizaban esto, pero lo que no hicieron fue sistematizarlo en forma de sistema médico. Pero para que se den una idea, yo recién les mostré la flor, el árbol del boab, que tiene una flor blanca. Yo les decía que el boab sirve para limpiar información que proviene de nuestros ancestros, y que si yo no la limpio, no voy a funcionar auténticamente tal como soy yo, sino como me condicionan todas esas viejas memorias que están conmigo. Entonces, había un ritual que hacían los aborígenes australianos cuando nacía un bebé. Si era la época de la floración de la planta del boab, hacían una especie de hoyo en la tierra, lo tapizaban con las flores del boab y colocaban al bebé en esa cuna de flores de boab para que le limpiara ya toda su carga genética o ancestral. O sea, era otro uso que hacían, no preparaban las gotitas como las preparamos nosotros. Pero digamos que el uso de esencias florales es mucho más antiguo y fue pasando
por distintas culturas, llegamos a la Edad Media, Paracelso también utilizaba, ustedes recuerdan que el doctor Bach cuenta que Paracelso recogía el rocío de los pétalos de las flores, lo guardaba en otros frascos y lo daba diluido para trabajar temas emocionales. O sea, ha habido un uso ancestral también de esencias florales, pero el doctor Bach tiene el mérito de transmitir por primera vez un sistema organizado y simple, que tiene 38 esencias nada más. Para complicarnos la vida ya vinieron después otros elaboradores, y mostrarle al mundo un sistema de sanación diferente, revolucionario en su momento y tan revolucionario que todavía hoy hay personas que no comprenden cómo trabajan las esencias florales. Pero todo lo que vino después de Bach, incluso este sistema, tiene como característica la superespecialización. Yo con Bach tengo 38 categorías, que son esos 38 remedios, en los cuales es verdad, yo cualquier problemática humana la puedo contemplar dentro de alguna de esas 38 categorías y la podría armonizar, pero a veces me tengo que arreglar con lo que hay. Yo suelo decir a veces son como los colores primarios. Lo que yo tengo cuando aparece, pero mucho tiempo después, cuando aparece todo el trabajo de Gurudas, de Richard Katz y Patricia Kaminsky, del mismo Ian White y de otros elaboradores, tenemos una enorme variedad de esencias para trabajar temas absolutamente específicos que no eran posibles de pensar en la época de Bach, porque Bach tenía que resolver la problemática que él tenía a comienzos del siglo XX. Y esa problemática era diferente a la que enfrentamos hoy, aunque por supuesto muchos estados emocionales son los mismos. El miedo es el miedo, la culpa es la culpa, pero van a ver que a medida que nosotros veamos algunas propiedades de las flores, nos encontramos con unas características muy, pero muy específicas. Bueno, entonces, este es otro lugar sagrado de Australia. Esta catarata, que está en una zona llamada de Grampians, hay una flor que se llama Dog Rose of the Wild Forests. Hay un Dog Rose común. El Dog Rose común, la rosa de perro, es una flor como el Mimulus para los miedos de la vida cotidiana. Y este Dog Rose of the Wild Forests, que en el sistema Body and Emotion Australia la llamamos encuentro con la sombra, es esta flor que ustedes ven acá al borde del agua, que parece que se va a caer. Acá viene el agua y estas son las fuerzas salvajes, ¿no? Rosa de perro de las fuerzas salvajes. Trabaja los impulsos de descontrol como podríamos equipararlo al cherry plum, con la característica que es una flor de mayor intensidad en su acción que el cherry plum. El mismo Ian White, para preparar esta esencia, se tuvo que colgar para obtener parte de un ramillete de estas flores y luego poder prepararlo. Decía, me tuve que colgar de la planta y hasta corrí el riesgo de haberme caído al agua y ser arrastrado por la catarata. O sea, fíjense que lo mismo que le pasaba al doctor Bach a veces, vivía experiencias personales que estaban ligadas a la naturaleza de la flor que él iba a preparar. Acá tenemos a un par de canguros en Hawkesbury, una región de piedra arenosa en Nueva Gales del Sur. Este es el hábitat de otra planta que se llama Himea lily,
una planta que tiene como 3 metros de altura, es muy grande, una flor roja enorme que trabaja el orgullo, la persona que es demasiado extrovertida, pero que a veces puede aplastar al otro en ese afán de dominio, y que, bueno, produce un equilibrio de estos aspectos. Y en Body and Emotion Australia la llamamos respeto por el otro. Vamos a hablar ahora de las esencias Body and Emotion. Este sistema floral recibe su nombre de las primeras letras de las palabras inglesas cuerpo, body, y emotion. Body and emotion, que son las coordenadas desde las cuales es conveniente pensar sus aplicaciones. Pero por otra parte, la letra B y la E, porque generalmente sintetizamos, decimos el sistema B. B Australia, hay B de Hawái, hay B de América, también está la versión clásica de las flores de Bach, de Body and Emotion. Sintetizando decimos B. Acá estamos hablando de be Australia. Pero la palabra be es el verbo ser en inglés también. Cada uno de los remedios, esta es una elección, salvo los de Bach, que se nombran con el nombre en inglés tal cual, es nombrado con una afirmación que define su patrón emocional básico o arquetípico y orienta al terapeuta sobre la principal acción de esta esencia. Esto se hace con las esencias de Hawái, con las esencias de Australia, con las esencias de América. Las esencias de América vendrían a ser el equivalente a las que hoy conocemos de California. O sea, Body and Emotion es una empresa con un conjunto de personas que preparan esencias florales en distintos países. Esa es la característica. Cada una de estas esencias ha sido preparada por el método solar creado por el Dr. Edward Bach, con el agregado que han sido dejadas expuestas, una vez hechas esas esencias pinturas madres, durante 30 días en un nido de cuarzo, o sea, rodeado de piedras de cuarzo, para lograr así una mayor potencia posible de cada esencia. Su preparación se ha realizado en diferentes lugares del mundo, en especial de Australia, porque hay flores que solamente se encuentran en Australia, más las de este sistema. Aunque también hay algunas plantas que provienen de regiones diferentes. Los sitios específicos para la recolección siempre son naturales, las flores crecen salvajes, alejadas de ciudades y del tránsito. No puede prepararse, por ejemplo, el bottle brush, el cepillo de botella, el Callistemon linearis, es una flor que ustedes la pueden encontrar acá en la ciudad de Buenos Aires, la encuentran en plena ciudad, pero no sería una buena esencia si yo preparo una flor que está en plena ciudad, al lado del cemento, del smog, y no en pleno contacto con la naturaleza. O sea, aunque la planta pueda crecer en esas condiciones, el ideal es buscarlos en los lugares naturales. Por eso dice, alejadas de las ciudades y del tránsito, solo expuestas a los vaivenes formadores de la naturaleza. Quienes preparan estos remedios, nos referimos a la gente de Body and Emotion, no son terapeutas, ni médicos, ni practicantes de ninguna profesión referida a la salud. Son personas que han elegido dedicar parte de su tiempo y energía a esta tarea. Han elegido las plantas que aquí figuran, ateniéndose a lo que creen que son las herramientas básicas que todos los seres humanos pueden llegar a necesitar, y prefieren permanecer lo más posible fuera del foco de atención. Esta gente no da cursos, ellos elaboran y después cada uno que haga lo que quiera con sus esencias. Por otro lado, no investigan remedios, preparan cosas que ya están hechas. No se hace investigación a nivel de Body and Emotion, simplemente se elaboran remedios. Las investigaciones las hacemos los terapeutas cada vez que las usamos, y exponemos los resultados en congresos y en conferencias.
Y acá les muestro la gama de productos que tiene Body and Emotion. Estas son las flores de Bach versión Body and Emotion, las esencias de Bach clásicas. Acá hay una etiqueta de una esencia floral de América, el Trumpet Vine, una flor de las de California que ustedes conocen, que en Body and Emotion se lo denomina fortaleza verbal. Acá tienen una etiqueta de una esencia floral australiana de Southern Cross, que en Body and Emotion Australia se llama abundancia y generosidad. Y este es un set, que hay un set de gemas también. Y también hay un set de elixires metálicos. Ahora les muestro un poco más. Las gemas no son muchas, son 10 o 12 gemas, y se suelen a veces combinar con las esencias florales o se pueden utilizar por separado. El doctor Eduardo Greco ha desarrollado un interesante trabajo combinando lo que él llama direcciones de la acción floral, combinando la acción de gemas, flores y elixires metálicos. Los elixires metálicos son 7 u 8, están preparados de forma alquímica. Estos elixires metálicos se corresponden con los 7 planetas de la astrología, los 7 planetas de la astrología antigua. Ya sabemos que hay más planetas, pero en la antigua astrología se conocía hasta Saturno. Y ustedes saben que cada planeta rige un metal. Y nosotros podemos a veces trabajar algún tema planetario utilizando el metal que es representante de ese planeta en nuestro cuerpo, que a su vez tiene relación con una parte del cuerpo específica. Por ejemplo, el plomo de Saturno tiene relación con todo lo que son los huesos. Entonces, estos son los elixires metálicos, y después están también, así como en el sistema Bush están los remedios combinados, acá también hay remedios combinados, pero estas fórmulas han sido mejoradas porque, como en Body and Emotion se dispone de la esencia madre, se ha podido armar la fórmula haciéndole algunas variantes para mejorarla con respecto a las mismas que tiene Ian White. Cuando nosotros explicamos los remedios combinados, les mostramos cuál es la diferencia. Por ejemplo, los remedios combinados, todos tienen el agregado del elixir del cuarzo. ¿Por qué? Porque el elixir del cuarzo armoniza cualquier fórmula floral. Pero a su vez, por ejemplo, el remedio para la autoestima, el que en Australia se llama Comfit, y que aquí en Body and Emotion Australia se llama autoestima, tiene el agregado del elixir metálico del oro, porque es un reforzador de la autoestima. O sea, hay pequeñas diferencias, que es también, cuando damos el curso, lo explicamos. O sea, esta es toda la gama de productos Body and Emotion. Nosotros vamos a hablar en el próximo curso de las esencias australianas. De esas esencias australianas, el set australiano de Body and Emotion no tiene 69 esencias, tiene 70. Porque tiene 66 esencias que sí son australianas. Hay 3 esencias que no pueden ser conseguidas, que además no son esencias florales, son unas esencias que Ian White llama esencias acompañantes, y que no se hacen con flores, pero que trabajan de manera similar. Esas no pueden ser elaboradas. Entonces, para no dejar la caja del set incompleta,
se completaron 4 lugares más para que haya 70 esencias y no sobre ningún casillero en el set, con otras 4 esencias que no necesariamente son australianas, pero que están impuestas en este set de Body and Emotion Australia, que son la vainilla, el celandín o chelidonium, que es una planta que tiene que ver con la comunicación, onion, la cebolla es una flor que también la encuentran en California, bueno, acá está en este sistema, y hay otra flor que es una flor mexicana que se llama flor de Nochebuena, que trabaja temas afectivos importantes. Y ahí se completan las 70 esencias de este sistema Body and Emotion Australia, que va a comenzar el curso, después Marta les dará bien la información en el mes de febrero. El único sistema que está dividido en forma de grupos emocionales, ustedes saben, es el sistema de Bach. Bach mismo dividió en 7 grupos emocionales. Los demás sistemas florales no tienen una división de este modo. Entonces, nosotros, cuando enseñamos las flores de América, que también vamos a dar un curso de flores de América en el mes de febrero, y cuando enseñamos las flores de Australia, hemos hecho una división arbitraria en ciertas áreas temáticas, porque sería un lío bárbaro tener que explicar las esencias por orden alfabético, porque la primera que doy no tendría ninguna relación con la segunda ni con la tercera por el solo hecho de que tengan que ver con la misma letra. Tratamos de agruparlas en áreas temáticas, por ejemplo, tenemos un grupo que es de la afectividad. Entonces, todas las flores que tienen que ver con la afectividad, acá tenemos un ejemplo, como es Bluebell, que en Body and Emotion Australia se llama compartir. Nosotros les ponemos el nombre en inglés para que la ubiquen, el nombre que le damos en Body and Emotion Australia y el nombre botánico para que vean que es la misma variedad botánica, porque lo único que identifica a una planta es su nombre botánico. El nombre popular puede cambiar de país en país. Les doy un ejemplo. El snapdragon, el conejito, que está en las flores de California. Bueno, en Estados Unidos, snapdragon es dragón. Acá en Argentina se llama conejito. Y en Chile le llaman perrito. Y es la misma planta. La planta es Antirrhythmum majus. O sea, el nombre popular cambia de país en país. Por eso lo único que nos asegura que estamos trabajando con la verdadera esencia es el nombre botánico, que es en latín y que no cambia en ningún lugar del mundo porque es una clasificación internacional. Entonces acá tienen un ejemplo de flores australianas para la afectividad, como Bluebell, como Bush Gardenia, interés, pasión y escucha. Acá tienen Daguerreotypea. Daguerreotypea viene a ser el willow del sistema Bush para trabajar el rencor, el resentimiento, todo ese tipo de emociones tan intensas. Bueno, yo me voy a detener acá, voy a dejar de compartir ahora la pantalla y vamos a dedicar estos últimos minutos a que me hagan alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan. Y bueno, si les están interesados, los invitamos a participar de este curso que comienza en el mes de febrero. Gracias. Gracias, muy amable por compartirnos. Disculpe, ¿podría hablar un poquito sobre la flor de Nochebuena? ¿Cuál es su aplicación, por favor? Sí, vamos a buscarla a ver si... Es una flor que trabaja mucho todo el tema de abandono afectivo. Tienen que... Gracias.
La tengo que tener por acá. A ver. Acá está. Fíjense, Eduardo Greco le ha dado este nombre que es muy simbólico, segunda placenta. Eduardo le llama, segunda placenta es una metáfora que Eduardo utiliza para referirse a la piel. Esta flor, fíjense las emociones, vivencias de desprotección, de vergüenza, de rechazo, de carencia afectiva. Por un lado, necesito el vínculo afectivo, pero a su vez me da temor a la cercanía. Son personalidades que son vulnerables, muy delicadas, que tienen heridas de rechazo, así muy tempranas, generalmente vivencias de rechazo por parte del padre del mismo sexo. Y en su vocabulario utilizan frases así como soy nulo o no valgo nada. Entonces presentan una serie de trastornos que pueden darse en piel, el rechazo al contacto, bebés que lloran mucho o que tienen alteraciones alimenticias, muchas situaciones de vulnerabilidad. Es una flor que yo la he usado muy poco, no les puedo acreditar en mi uso personal demasiada experiencia, pero después podemos, cuando damos el curso, le podemos consultar a la maestra Rosana, que a lo mejor ella la usa mucho más. Y bueno, trabaja toda esta gama de emociones y nos enseña a ser auténticos, a fortalecer nuestra identidad y a integrarse al mundo sin temor al rechazo. Toda esta gama de lo afectivo es fundamental porque hay muchas maneras diferentes de sufrir las carencias afectivas. ¿Alguna pregunta más? Yo. Maestro. Sí. Mire, ¿sí me alcanza a escuchar, Rubí? Sí, sí. Ok, gracias. Yo estoy interesada en el curso y quisiera saber, estoy entendiendo que son 5 módulos de 4 sesiones. Más o menos, ¿cuál es la idea? Hablar en las 4 sesiones sobre las plantas en sí, todas las plantas, y el primer módulo un poco más introductorio, o cómo va a estar diseñado el programa. Y bueno, tenemos que recorrer las esencias. Ok, sí. Tenemos que recorrer las esencias, por lo menos la primer mirada, pero hay mucho material para que lean, para que vean. Bien, ok. Sí, sí, yo creo que yo me apunto. Bueno. Bien, gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta, Raúl. Sí, Se va a tratar también, yo sé que son bastantes, como comentaba la compañera, ¿verdad? Bastantes esencias, pero ¿se vamos a hacer remedios florales? O sea, como la combinación de otros, por lo que platicabas de los, cómo se pueden complementar con los elixires metálicos. O sea, ¿va a haber un momento de eso o solo va a cubrir todo lo que son las... No, apenas vamos a poder hablar de las flores. Apenas. Claro. Pero hay cursos previstos de elixires metálicos, de remedios combinados, más adelante, porque no se puede abarcar todo en un solo tema. Okay. Por supuesto que es compatible. Igual muchas veces en la misma clase surge el comentario, porque por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cómo se combina lo metálico con la gema. Vos suponete que tenés un paciente que sufre del hígado. Y vos sabés que la emoción que afecta al hígado, desde el punto de vista, bueno, de estas flores puede ser el montan débil, el enojo, falta de amor, o el rencor, dagger hackea, perdón, que se llama embody an emotion. Es la emoción que sabemos que afecta al hígado. Esa flor se la tenemos que dar sí o sí al paciente. Pero yo no le puedo decir a la flor, mira,
Dagger hackea. A mí lo que me interesa es que le cures la patología hepática. La flor va a trabajar equilibrando, a lo mejor primero en otras cosas. Pero cuando yo la asocio con, por ejemplo, el elixir de diamante en la fórmula, este es un desarrollo que hizo el doctor Eduardo Greco. El elixir de diamante direcciona la acción de la flor al cuerpo. Y si yo además quiero, porque estoy trabajando con la emoción, además quiero que trabaje en el hígado, yo le pondría el elixir metálico de Júpiter, que es el estaño, porque Júpiter es el regente del hígado. Entonces, no solo con el diamante hago trabajar la emoción en el hígado, sino que con el elixir metálico también estoy trabajando en ese órgano que es el hígado. ¿Se entiende el concepto cuando se asocia esto? Se complementan. Claro. Trabajo integral. Esa es una posibilidad. Lo cual brinda más, porque si no, está bien, yo puedo dar la flor, pero no le puedo decir, primero le curas esto y después le curas lo otro. La flor es como que tiene su inteligencia propia. Es lo que pasa cuando vos trabajás en homeopatía, por ejemplo, cuando vos cambiás la potencia homeopática, vos decidís en qué plano de acción querés trabajar. ¿Querés trabajar desintoxicando el organismo? Das una potencia media. ¿Querés trabajar más a nivel físico? Das una potencia baja, pero si querés trabajar a nivel anímico, tenés que dar una potencia alta. En homeopatía se trabaja de esa manera. Con las flores podemos hacer estas alquimias. Maestro, ¿Sí? va a ser el curso de flores australianas, es una generalidad, es decir, no es el bee, es Bush o vaya. Es el BI. Acá enseñamos el BI. Okay. Pero se lo correlacionamos permanentemente porque estamos hablando de la misma flor, solo que está hecha por otra persona, nada más. Con otro nombre, pero exacto, pero usted va a tener toda la información, no va a haber ninguna confusión posible. Ok, gracias, maestro. De nada. Pues por mí es todo. Bueno. Disculpe, la última pregunta. Sí, yo siempre he usado flores de Bach hace muchos años y tengo algunas de estas de BI que he comprado aquí con ustedes. La pregunta concreta es, ¿habrá algunas, obviamente, de australianas que no están en Bach, pero habrá algunas de Bach que tienen la misma objetivo curativo que algunas australianas, ¿no? Que coincide. Algunas coinciden, pero de todos modos, aunque coincidan, igual no son iguales, ¿viste? Es como, por ejemplo, Holly es el mismo campo de acción que Mountain Devil. En cuanto al tema, pero Mountain Devil es mucho más intensa, y te voy a dar un ejemplo. Yo una vez tuve un paciente homosexual muy, pero muy celoso. Lo gracioso que era celoso de una expareja con el cual él ya no estaba en ningún vínculo. Pero sus celos eran insoportables y lo volvía loco al pobre tipo. Yo por lógica siempre empiezo dando Bach. Si con Bach arreglo el problema, ¿para qué voy a tirarle con algo más fuerte? Ok. Bueno, le di Holly, le di White Chestnut para que dejara de torturarse con ese pensamiento. Bueno, como si le hubiera dado agua. Le di 2 frascos, 3 frascos, hasta que no le di Mountain Devil para sus celos, no se curó de sus celos. O sea, necesitaba algo más intenso. Si no, como digo yo, si yo me quedo con Bach, ¿qué hago? Le prendo una vela al Holly a ver cuándo me hace ese efecto. No es que el Holly sea malo, es que hay personas que necesitan, y gracias a Dios que tenemos más herramientas. Por ejemplo, en California vos tenés otra para los celos que es el Oregon Grape. Sí. Porque si no, con el Holly es lo que hay.
por eso decimos en batch, son como los colores primarios, me arreglo con esto. Ojalá, ojalá fuera tan fácil, no nos complicaríamos la vida aprendiendo más sistemas florales, pero es que a veces necesitamos algo más intenso. Es algo así como, no es lo mismo tener un martillo que tener el martillo de un traumatólogo para una cirugía, no es lo mismo. Claro, yo, por ejemplo, fíjate una cosa, yo puedo clavar un clavo, lo lógico sería clavarlo con un martillo. Ahora, si no tengo un martillo y tengo algo medio voluminoso para golpear, por ahí puedo golpear con eso, pero no es lo mismo, la herramienta ideal sería el martillo. Sí, un último comentario. Yo tuve un problema con retina y tengo unas gotas, no recuerdo la marca, son amarillas la etiqueta, que se llama zanahoria salvaje. Sí, 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 Queen and Lay, la zanahoria, sí. Y entonces es lo que veo, como por ejemplo esa marca tiene flor de lis, que yo no la he visto en otro lado, a lo mejor sí existe, pero yo la he visto en esa marca. Pues Debe ser del Mediterráneo la que usted tiene. Ándele, pero es lo que usted dice, ¿no? Por ejemplo, flor de lis, pues yo no la veo en otra parte, al menos lo poco que conozco, pero zanahoria salvaje la uso por mi problema de retina. Claro, claro. Gracias, muy amable. Zanahoria la tenemos en las esencias florales, ¿cómo es? Body and Emotion de América. De América. Ahí porque se una llama, vez se las pedí. ver, mirar y comprender, se llama en el sistema de América. Ok, sí, porque una vez se las pedía yo, esta la amarilla, y me decían que no la tenían, pero no me hablaron de esa opción. Gracias. Yo, un último comentario, maestro. Sí, sí, sí. Una impresión que yo he tenido, yo manejo más bien Bush, como dice, es lo que hay, ¿no? Pero Claro. lo que yo he percibido por experiencias cercanas, y yo así lo considero, que Bush es para la gente muy intensa. O sea, hay personalidades muy intensas que no son fáciles. Yo creo que Exacto. tiene que ver como el caso de un paciente suyo, ¿no? Sí, Hay, sí, sí. hay gentes intensas, no son fáciles y creo yo que Bush va y actúa mucho mejor en esas personas. Cada elaborador floral, ¿no? Le gusta hacer, vieron que nosotros la tenemos más complicada porque aprendemos varios sistemas florales, los combinamos entre sí, pero cada elaborador floral usa su sistema, es mucho más fácil la vida así. Claro. Uso mi sistema y no me tengo que aprender otro, ¿no? Bueno, entonces Yang Wei cuando hace propaganda de su sistema dice, a mí me han dicho otros terapeutas, las flores de Bush son como las de Bach, pero con esteroides. ¿No? Ahora, te voy a decir una cosa, nosotros damos una dosificación diferente cuando damos Body and Emotion Australia. Vos la podés dosificar como Bush, si querés, 7 gotas 2 veces por día. Ajá, Claro que es cómodo, pero no siempre es lo mejor. Pero la podés dosificar también como si fuera batch, 2 gotas de cada esencia y tomarla 4 gotas 6 veces por día. Porque yo concuerdo con lo que dice Eduardo. Los elaboradores florales a veces, por su mismo narcisismo, yo digo que esto hay que hacerlo así. Dice, ellos recetan como se les antoja, pero no toman en cuenta las necesidades del paciente. Nosotros debemos recetar de acuerdo a lo que le pasa al paciente. Si vos tenés crisis de ansiedad todo el día, ¿cómo te voy a dar a tomar mañana y noche nada más? No tiene lógica eso. claro. Te tengo que dar una toma rítmica a lo largo del día. Yo cuando doy Bush 2 veces al día, cuando la doy como frasco paralelo, hay veces que yo trabajo un tema principal con un frasco de 4 gotas 6 veces por día, que puede ser Bach California, y si me quedan otros temas en el tintero que son igualmente importantes, que no pueden esperar a otro momento, ahí hago una formulita Bush, mañana y noche, porque no le voy a decir 4 gotas 6 veces de este frasco y 4 gotas 6 veces del otro frasco, porque el pobre tipo se vuelve loco. Entonces, doy 4 gotas 6 veces de este y empieza el día y termina el día con un frasco paralelo australiano. Eso lo hago muchas veces. Es que ese es precisamente, y yo creo que eso lo tratará en el curso, ¿verdad? Sí, claro, la dosificación. A Bush le tengo miedo con la dosificación.
No. Uno la puede dosificar de otra manera, pero hay que sacarse esos clichés que nos pone. Y hay terapeutas que cuando enseñan flores le proyectan su temor personal al alumno. Claro. ¿No? Si le tienen miedo a las flores, dedíquense a otro trabajo, pónganse un kiosco y Sí. vendan otra cosita. Las flores no, hay que simplemente adaptar a lo que la persona necesita. Ajá. Pero sí nos enseñaría a usar, por ejemplo, yo le tengo tanto miedo o tanto respeto que, por ejemplo, Bach, ya sé cuántas gotas de la madre, pues de la tintura madre, preparar un frasco. Sí. Bush se puede hacer lo mismo, entonces. Sí, No, puede poner 2 gotas en lugar de 7. ok, sí, y es la misma cosa, pues vaya, nomás las cantidades de Lo que gotas. pasa es que luego cambia la toma rítmica. Ok. Claro que es más cómodo mañana y noche, pero no siempre lo más práctico. Les doy un ejemplo. Si yo soy una persona terco, cabeza dura, rígido, me hago una formulita con Ibertia, Isopogón, alguna de esas, esa la puedo tomar mañana y noche, y me voy a ir flexibilizando, porque es un síntoma que no está condicionado por el horario. Pero imagínense que yo sea un adicto al trabajo, acelerado, Black Susan, que corre todo el santo día, ¿cómo tengo que tomar en forma más rítmica? Porque a mí sí me tomar 7 gotas a la mañana y 7 gotas a la noche, y con eso me voy a relajar. Entonces, por eso él dice, la dosificación se debe adaptar a las necesidades del paciente. Esto es lógica clínica pura. Nosotros enseñamos a pensar clínicamente, porque yo puedo tener una herramienta y si la uso mal, no me funciona. Es como comprarse un coche. Si yo manejo mal el coche, lo choco. Pero a eso se refiere Eduardo Greco cuando habla de método unicista, el australiano, o como que es único en su especie, o unicista que es como individual. No. Bueno, olvídense de la palabra unicismo. Es otra cosa. La palabra unicismo es otra cosa. Yang Wei lo explica bien. Dice, unicismo no es dar un solo remedio. Claro que yo puedo dar un solo remedio, pero es como si yo le doy a usted un solo remedio, es como que le digo el resto de los síntomas, aguántesela. No tiene sentido. Okay. Poder se puede, pero no es práctico. No, unicismo es, y yo lo he visto en Yang Wei personalmente, Armar, yo puedo dar varias flores que responden a distintos aspectos de un mismo tema, y eso también es unicismo. Ajá. Es lo que sucede en los remedios combinados. Cuando usted ve una fórmula de un remedio combinado, por ejemplo el Comfit para la autoestima, trabaja Doc Rose, miedos y timidez, Five Corners, autoestima y sensación de lo que yo valgo. Trabaja Stur de Rose, el sentimiento de culpa que me debilita la autoestima. Southern Cross, yo puedo, conciencia de mi poder personal. Trabaja el BOAB, cualquier mandato que tenga, que no puedo, que sí, que si no, bueno. Y nosotros a la fórmula nuestra, que no sé cómo Yang Wei no se dio cuenta y se le escapó, pero nosotros no, le hemos agregado filoteca. ¿Cómo no va a estar filoteca en una fórmula como el Comfit si filoteca trabaja lo que valgo y lo que yo merezco? Okay. Entonces nosotros le agregamos filoteca a nuestra fórmula de Comfit. Además de que, bueno, le agregamos el elixir metálico del oro y esas cosas. Pero todo eso, cuando se hace una sinergia en una fórmula combinada, no es lo mismo que una receta que yo puse 14 flores sueltas una por una. En la sinergia todo actúa como un todo, pero se dirige a distintos aspectos de un mismo tema. Por eso la fórmula de los vuelos, la fórmula cuando uno tiene que volar, la Travel Essence, tiene 14 flores. ¿Por qué tiene 14 flores? Porque arriba de un avión pasan un montón de cosas y hay que compensar todas esas. Lo mismo que la fórmula de los adolescentes. A los adolescentes les pasan muchas cosas. Pero usted tiene otra fórmula que tienen 4 o 5 flores, el Cognis, por ejemplo, para la concentración y el enfoque. Pero unicismo no es un solo remedio, es trabajar distintos aspectos. Eso yo lo llamo, si lo quiere de otra manera, una receta equilibrada. La receta tiene que tener una lógica y no ser una lista interminable de flores, que le doy flores y le pongo esta y le pongo Rescue por las dudas. La gente usa Rescue por todo. El Rescue es solo para emergencias. Fuera de emergencia no tiene ningún sentido dar Rescue Remedy.
Y las Es emergencias integral. no son cosa de todos los días. Entonces, uno tiene que armar la fórmula en función de lo que se necesita. Tan simple como eso. Muy Yo bien, tengo muchas una pregunta, profesor, perdón. Sí. Me puse a googlear y vi que usted tiene un libro que viene con el mismo nombre de él. ¿Nos recomienda tenerlo para el acompañamiento del curso? ¿A cuál te referís? ¿Al de Al flores de Body australianas? and Emotion sobre las flores australianas. Bueno, ahí tenés todas las flores que vamos a ver, claro, ahí las tenés a todas. Ese lo podés conseguir, sí, y yo supongo que en la caja de Pandora lo deben tener. Bueno, yo estoy en Estados Unidos, entonces. Ahí, bueno, pero si la Sí. caja de Pandora lo tiene, te lo puede mandar. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, yo vi que lo estaban promocionando precisamente. Pero, ok, yo tengo la primera versión que no es la de teoría, la de las comparaciones, pero creo que igual sirve, ¿no, maestro? Sí, 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 claro. Igual Disculpe, nosotros les vamos a dar bastante material para que tengan, así que eso no es problema. disculpe. Yo tengo un libro que es un atlas corporal sobre flores de Bach. Y yo muchas veces, porque yo uso las flores más para mí, para la familia, para gente muy allegada que como un consultorio, yo no lo manejo tanto como al público, Sí, digamos. sí, 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 Pero sí. yo tengo mucha bibliografía y tengo un atlas corporal de flores de Bach. Y a mí muchas veces prefiero irme a la parte corporal donde está el síntoma y me ha funcionado muy bien. Entonces no sé si usted lo Aplicando ha hecho. localmente la flor. No, yo lo hago así. Busco en el atlas el área afectada o donde está el Sí. síntoma físico, checo la flor que viene ahí. ¿Usted Y se luego refiere ya. a los mapas de Kramer? Sí, yo creo que sí, son mapas corporales. Sí, Entonces, sí. la pregunta es que si usted lo ha hecho así, a partir de la ubicación fisiológica. No, 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 no. Nosotros lo hacemos por la lógica de la acción del remedio. Ok. Lo de No, Kramer es un trabajo puramente intuitivo, que el tipo le funciona, pero no está explicada la lógica de eso. Nosotros, si a uno le duele la cabeza porque piensa demasiado, le tengo que dar boronia porque esa es la causa de su dolor de cabeza. Ok, usted O sea, acá no es se va con cuestión de adivinar la flor, acá es cuestión de saber qué le está pasando en la vida al paciente. Ok, el diagnóstico y la característica propia de la esencia. Exactamente, eso nosotros es fundamental, enseñamos, eso es pensar floralmente, porque si no, usamos las flores como algo alopático, como si fuera una aspirina. Y usted sabe que para un dolor de cabeza puede haber distintas flores, depende de la causa del dolor de cabeza. Estrés o aneurisma. Bueno, Como la un homeopatía. aneurisma sería el menor de los problemas que le duele la cabeza con un aneurisma, ¿no? Gracias, muy amable. Como la Bueno. homeopatía. Muchas gracias, maestro. Bueno, entonces con algunas de ustedes nos veremos en el futuro curso. El mes que entra. Gracias. Bueno, les mando un cordial saludo a todas. Hasta Bien, luego. Muy amable, buenas Chao, tardes, chao. gracias.